Bueno, pues eso, muchísimas gracias por estar aquí. Me siento totalmente la transmisora de un mensaje, o sea, así me quito presión y también es cierto que mi idea siempre es hablar del cliente y hablar de vuestros clientes. Y con vosotros, el objetivo que quiero que consigáis hoy es convenceros de que lo más importante es hablar con vuestros clientes. Yo hoy quiero traer aquí cuáles son las técnicas más claras que yo veo que podéis utilizar como emprendedoras y que yo utilizo como emprendedora, ¿vale? Pero bueno, primero quiero contaros quién soy yo, ¿no? Bueno, pues yo soy Carmina Valverde, soy socióloga, soy consultora en investigación de mercados y experiencia de cliente y trabajo para empresas desde hace 5 años para asesorando a emprendedores y profesionales. Para empresas hago investigación de mercados y sobre todo análisis de la experiencia del cliente. Y para emprendedores y profesionales, pues les ayudo a conocer mejor a sus clientes, pues bueno, para que podamos crear productos y servicios que cubran sus necesidades, ¿verdad? Y sus deseos y que te quieran comprar. Y bueno, pues lo hago a través de lo que sé hacer, de técnicas de investigación, de mercados accesibles, porque la investigación de mercados es muy cara, pero también puede ser muy accesible y sobre todo desde los últimos años que tenemos cantidad de herramientas a nuestra disposición para recopilar información. Pero tenemos tantas herramientas en el mundo del marketing digital y de los negocios digitales que lo que yo veo o estoy viendo, ¿no?, desde los últimos años es que nos olvidamos muchas veces de hablar con los clientes, ¿no? Y bueno, pues efectivamente conocer al cliente es clave para nuestros negocios. ¿Qué está ocurriendo? Porque nos lo recomiendan mucho los estrategas del marketing, que nos hablan mucho del buyer persona o del cliente ideal. Nos convencen de que tenemos que tener una ficha con un cliente ideal, que es una representación ficticia y física, ¿no?, de clientes, y entonces nos piden que hagamos un avatar. Y efectivamente, construir un avatar es algo clave para nosotros saber a quién nos dirigimos y es muy interesante ponerle pues eso, un nombre, una foto. Aquí os presento a Pamela. Pamela es mi próximo avatar en el que estoy trabajando. Y lo cierto es que sí es muy útil para diseñar toda la estrategia de negocio, de marketing, de copy, de la web. Pero muchas veces ocurre que lo que yo detecto, ¿vale?, es que nos lo inventamos. Entonces, hacemos como una especie de guión de lo que puede ser nuestro cliente ideal, pero lo cierto es que no lo estamos conociendo al detalle y al nivel de profundidad que se requiere, ¿no?, para hacer un diseño de un producto, de un servicio o cualquier estrategia de nuestro negocio. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces terminamos a lo mejor cogiendo la idea de un cliente y dijimos, ay, mira, este cliente que me encantó trabajar con él, pues cojo y avatar y este es mi cliente ideal. Y dice, bueno, sí, pero os presento a vuestros clientes, todos estos. ¿Vale? Los clientes somos personas reales. Entonces, lo cierto es que no podemos basarnos solamente en un cliente a la hora de pensar. Nos puede ayudar en un inicio, ¿no?, pero necesitamos conocer a muchos más clientes y ver que realmente tienen puntos coincidentes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero que hagamos hoy es empezar a trabajar en el cliente real, para alejarnos de inventarnos el cliente ideal, ¿de acuerdo? Esa es un poco la filosofía que me mueve. Y es ir desde este grupo de clientes que tienen que ser los que nosotros nos dirijamos a construir a nuestro perfil, en este caso, Pamela. El paso a paso que os voy a explicar es el que yo sigo, ¿de acuerdo? De hecho, la plantilla de Excel que os voy a regalar y que vais a tener es el que estoy yo utilizando actualmente para conocer un nuevo perfil de cliente que he detectado, pero necesito confirmarlo, ¿no?, porque digamos que estoy trabajando sobre una hipótesis de un perfil del cliente. ¿Cuál es el paso a paso que vamos a seguir? Bueno, pues investigar, porque es a lo que me dedico y además es más fácil de lo que parece.
Vamos a analizar toda la información que vamos a recopilar con todas estas herramientas que os voy a explicar. Y finalmente, con toda esta información que hemos recopilado y con el análisis que hemos hecho, entonces podremos ir a hacer nuestro perfil del cliente o ese retrato robot que todos, con el que queremos manejarnos y estar tranquilos, ¿no? Sabiendo que efectivamente lo hemos construido con información real. Entonces, bueno, pues el primer paso es cómo conozco al cliente, qué hago, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Es lo que todo el mundo me pregunta, ¿por dónde se empieza? ¿Esto cómo se construye, no? Bueno, pues lo primero, os quiero explicar un poco qué significa investigar. Investigar está ahí como, madre mía, ¿esto qué es? Esto es una cosa ahí como súper complicada, pues bueno, quiero bajar un poco el tono en este sentido, ¿no? Investigar es recopilar información sobre un tema que a ti te preocupa o que quieres conocer o sobre el que tienes muchas incógnitas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya que está la información, pues la vamos a investigar. Por otro lado, hay que hacerlo de una manera metódica, es decir, siguiendo unos pasos. ¿Para qué? Para asegurarte que la información que recopilas pues es fiable y es válida, es decir, pues que no has cogido 4 artículos de Google y has dicho, uy, ya saco una conclusión, ya mi negocio va por aquí, no. Tiene que ser siguiendo unos pasos, y es lo que os voy a enseñar yo hoy. Y finalmente, con esta información, ¿qué hacemos? Pues sacamos conclusiones para tomar decisiones en nuestro negocio. Dicho esto, lo siguiente que tenemos que hacer en toda investigación es definir unos objetivos. ¿Por qué? Porque los objetivos nos sirven como norte. Imaginaros, nos metemos en Instagram a buscar el perfil de un mentor que queremos contratar y no sabemos por qué terminamos en TikTok. Bueno, pues esto pasa también con la investigación. Tú empiezas a investigar y empiezas a recopilar información, información por aquí, información por allí, y cuando quieres acordar te has perdido, ya no sabes dónde estás. Y entonces los objetivos lo que hacen es determinar este camino. Un objetivo general, empezamos poniendo un objetivo general y luego unos objetivos específicos, ¿vale? Por ejemplo, un objetivo general que podría tener Eva para la investigación que va a hacer cuando acabemos de esta charla es, por ejemplo, pues conocer las necesidades formativas de las mujeres que están emprendiendo un negocio desde cero. Ella ya como tiene mucho contacto con sus clientes, ya sabe más de esto, pero imagínate, dice, bueno, pues puede ser un buen objetivo, ¿no? ¿Para qué? El objetivo siempre tiene un para qué. ¿Qué voy a hacer luego con esta información? Pues quiero adaptar los contenidos y la oferta de servicio, imagínate, de Tabata Networking a sus necesidades actuales. De hecho, con el cambio que ha habido en el contexto de que no nos podemos reunir, pues hay que darle la vuelta a las cosas, ¿verdad? Hay nuevas necesidades, nuevos contextos, entonces esto es un continuo, ¿no? Objetivo específico. Os he puesto algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque somos muchas, de unos perfiles muy distintos a todos nuestros negocios y evidentemente pues no puedo... Voy a ver si muevo esto de aquí, ahí arriba. Es que me estaba tapando la pantalla. Entonces, algunos objetivos específicos que podéis definir también, es decir, bueno, pues con esta investigación, ¿qué quiero? Pues quiero conocer mucho más detalladamente el perfil de un segmento de clientes, de un tipo de perfil de clientes. Yo, por ejemplo, ahora estoy estudiando a los clientes, a un perfil de cliente que es más mentor en estrategia de marketing, porque tienen necesidad de personas como yo que hacen investigación, pero ellos no saben investigar, pero sí saben lo que necesitan, los resultados, ¿no? Entonces quiero conocer mucho más de dónde vienen, quiénes son, a qué se dedican, con quién trabajan, cómo son sus clientes, cómo es su método de trabajo con ellos, y todas estas cosas las necesito conocer para enfocarme a ellos todo lo máximo que pueda, ¿no? Entender sus razones para emprender o para, imagínate, necesitas entender las razones por qué alguien organiza una fiesta en su casa o por qué va a hacer una compra online en vez de ir offline. Bueno, ahora es lógico que salimos menos, ¿no? Pero bueno, ¿por qué se están produciendo cambios en los comportamientos de los clientes? Comprender sus problemas, sus puntos de dolor, determinar qué soluciones han estado buscando o qué resultados han ido obteniendo a la hora de querer resolver
esos problemas, ¿vale? Y también a lo mejor pues conocer su entorno digital, tanto a nivel laboral como a nivel personal, cuáles son sus redes sociales. Entonces estos son como algunos objetivos que podéis definir vosotros a la hora de hacer una investigación de qué necesito saber del cliente, ¿no? No me deja pasar. ¿A quién necesitamos investigar? Esto es un punto clave, porque lo primero que tenemos que hacer es hacer una preselección de los perfiles de los clientes a los que vamos a investigar. Tenemos que investigar, tenemos que seleccionar nosotros en el sentido de quiénes son realmente las personas a las que creo que puedo ayudar. Y empezamos como una hipótesis. Si no tenemos mucha idea, decimos, vale, yo creo que puedo ayudar pues, a madres con hijos en edad escolar, que están en casa con los niños y no saben qué hacer con ellos. Vale, pero como es un perfil muy general, tenemos que ir haciendo como una lista de estos tipos de perfiles de mujeres, si es que nos vamos a dirigir a ellas, y en base a hablar con ellas nos vamos a dar cuenta de cuáles son sus perfiles más concretos que efectivamente van a encajar con lo que nosotros les podemos ofrecer, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí he distinguido dos, los clientes reales y actuales y los clientes potenciales. Muchas veces nosotros ya tenemos clientes o hemos empezado trabajando con ellos, pero realmente no les conocemos muy bien, no les conocemos en profundidad. Y esto es un valor que estamos perdiendo porque son personas que a lo mejor ya están interesadas en nosotros o nos han comprado, pero realmente no somos capaces, imagínate, ni siquiera de hacer un buyer persona de ellos, porque no conocemos todo su perfil. Entonces yo os animaría que si ya habéis tenido clientes, vayáis a conocerles, ¿de acuerdo? Luego tenemos los clientes potenciales, son todos aquellos que o están en nuestra lista de emails o son seguidores en las redes sociales y que efectivamente estas personas ven algo en nosotros y nosotros no sabemos lo que es. Yo por eso detecté a estas personas que se dedican a marketing, porque cada vez me siguen más personas de este perfil y dije, bueno, ¿y esto por qué es? ¿Por qué me están siguiendo cada vez más? Bueno, pues me hice esa pregunta y a raíz de ahí dije, voy a contactar con ellos y voy a empezar a preguntarles por qué me siguen. Entonces, podéis dirigiros a estas personas. Os animo mucho a meteros en grupos en Facebook y en LinkedIn, porque hay muchos grupos de personas que son potenciales clientes vuestros seguramente y que comparten muchísima información, ¿de acuerdo? Y es una manera de entrar en contacto con ellos. Una de las cosas que veo es que muchas veces ni siquiera nos movemos en los mismos círculos que nuestros clientes. Y si queremos venderles, tenemos que estar cerca de ellos y ponernos un poco en su contexto y en lo que les preocupa y qué están expresando. En las redes sociales expresamos muchas cosas, ¿de acuerdo? Al menos poder acercarnos a ellos a través de eso. Y bueno, por supuesto, a través de asociaciones profesionales o de lo que sea que veáis que están ahí. Cuando no tenéis ni idea de a quién dirigiros, os aconsejo que vayáis a los expertos, a los sabios, es decir, a las personas que ya están trabajando en ese sector y en ese mercado y que os acerquéis a ellos para explicarles vuestra idea, vuestro negocio y que os enfoquen en qué tipo de clientes podéis empezar. ¿Por qué tipo de clientes podéis empezar? Porque hay muchos sectores que dicen, ostras, es complicado, ¿no? Bueno, pues mira, el otro día hablábamos Eva y yo que Eva, por ejemplo, está detectando que cada vez le siguen más personas de su ámbito y ¿por qué? Pues porque ella ya lleva más tiempo organizando fiestas, entonces ella ya se ha convertido en una experta. ¿Qué ocurre? Que ya ella está siendo un referente, ya se empiezan a acercar a ella. Entonces ella puede aconsejar y puede enseñar a otros sobre qué tipos y perfiles de clientes existen para que vosotros os acerquéis a ellos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de esta preselección de clientes que vosotros hacéis, los buscáis, os acercáis a ellos y cuando detectéis, imagínate, a unos cuantos, dices, vale, ahora voy a dar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? El primero es lo que yo llamo el mapeo del contexto del cliente, es decir, todos los clientes dejamos un rastro. El primero en nuestras redes sociales, en estos grupos en los que estamos hablando que pertenecemos. Entonces, lo primero que hacemos es revisar toda esta información que está disponible. Revisamos sus webs, sus blogs, sus redes sociales,
qué información básica están compartiendo. Muchas veces en un mero stories, por ejemplo, dice una, aparece un niño, un bebé. Ay, mira, ya sé que es madre, ¿vale? Esta información ya la tienes, así de una manera tan espontánea y sencilla, simplemente observando a estas personas, ¿no?, que tú has preseleccionado. Pero evidentemente no podemos centrarnos solamente en lo que exponemos en las redes sociales, tenemos que ir más allá. También tenemos que buscar información del contexto en el que nos movemos, y esto quiero darle mucha importancia porque os he dejado un par de links aquí. Este es de una página de Google y este es de Ipsos, y en LinkedIn se está compartiendo mucha información sobre muchos sectores de la economía, sobre muchos temas de marketing, sobre cómo están cambiando el comportamiento de los consumidores. Está habiendo una explosión de generosidad por parte de estas empresas de cara a realizar informes, estudios muy caros, y lo están compartiendo, ¿vale? Y os animo a que cojáis toda esta información para contextualizar en qué mundo nos estamos moviendo todos y también nuestros clientes, ¿no? O, por ejemplo, informes. Yo misma he trabajado con Nieves Villena, hemos hecho un estudio precioso que os animo a que busquéis, que se llama Felicidad Económica, y hemos creado 4 perfiles de mujeres y su relación con el dinero. Esta información es gratuita, está disponible. Entonces, si sois coach financiero, podéis tener ya esta información. Entonces, toda la información que ya existe hay que buscarla, ¿de acuerdo? Y es gratuita, lo que tienes que dedicar es tu tiempo. Entonces, os animo a que empecéis por aquí, ¿no? A crear, a ver en qué contexto nos estamos moviendo. Lo siguiente que te propongo es decir, vale, y lo que no encuentro, ¿dónde lo busco? Pues se lo preguntas directamente al cliente. A ver, porque la base aquí es no inventarte nada, la base es ir a conocerle. Entonces, aquí seleccionen directamente en contacto con el cliente y que son gratuitas, porque lo único que tienes que hacer es hacer una lista de preguntas que le quieres hacer al cliente, y que para colmo yo te doy bastantes aquí en esta masterclass, y tú buscar a ese cliente para o bien hacerle una entrevista personal, o bien hacerle una encuesta, o bien hacer un grupo de clientes y debatís. Pues un día en Zoom os reunís 6, 7 perfiles de personas que creas que pueden ser interesantes, que te den su opinión, y ya está, y hablar. Ahora estamos mucho más abiertos, el coronavirus nos ha abierto mucho más a hablar entre nosotros y a estar más cómodos en estos entornos, ¿vale? Y bueno, os voy a explicar sobre todo la entrevista personal. He creado un apartado sobre las encuestas, y los grupos de clientes ya no me da tiempo porque si no, aquí no me da. Pero lo más importante que quiero es centrarnos en lo siguiente, es ¿qué le vamos a preguntar al cliente? Muchas veces decimos, vale, nosotros nos relacionamos con nuestros clientes potenciales, pero realmente no les estamos haciendo preguntas clave que a nosotros nos aporten información que nos ayude, ¿vale? Que nos ayude a conocerle mejor para poder venderle mejor lo que necesita. Entonces, yo digo, tenemos que crearnos un listado de preguntas poderosas, le llamo yo. Como mínimo 10 preguntas poderosas para que conteste para hacer tu respuesta y que tú puedas crear tu buyer persona, ¿no? Entonces, bueno, os he creado 6 bloques, son 6 bloques temáticos de preguntas clave e importantes en torno a las cuales vosotros tenéis que hablar con el cliente. Muchas veces cuando os hablan de que tenéis que crear el buyer persona, os dicen 2 o 3 de estas. Yo lo he ampliado, ¿vale? Porque nosotros lo que queremos es conocerle en profundidad. Entonces, por supuesto, conocer el perfil sociodemográfico, su sexo, su edad, si tiene familia o no, los estudios, el trabajo, qué cargo tiene, qué responsabilidades, en qué ciudad, qué país. Todo esto nos da contexto, ¿vale?
No aconsejo preguntar cosas que no son procedentes, pero si tú crees que esta información es muy importante y muy clave para ti a la hora de conocer al cliente, por supuesto, tienes que recopilarla y si no te la sabes, se la preguntas. El siguiente bloque es muy importante. Nosotros necesitamos conocer de los clientes qué problemas tienen, qué necesidades, qué deseos, cuáles son sus puntos de dolor, cuáles son las emociones. A día de hoy las emociones son clave porque es que vivimos en un vaivén emocional. Primero que las personas somos emociones, pero es que ahora ya para colmo las tenemos ahí. Ya estamos todo el día que queremos Dios mío, entre temblar y llorar y bueno, pues hablar con nuestros clientes sobre cómo se sienten genera una empatía y una conexión tan fuerte que, chico, no sé, conocer el momento vital en el que se encuentran ahora mismo es clave también, ¿no? Y de todo esto, preguntarle cuáles son sus retos, a los retos a los que se está enfrentando. Yo aconsejo siempre empezar hablando de lo más general, de su vida, cómo se siente, independientemente de que tú vendas pendientes o vendas asesorías. Lo primero es conectar con las personas y entender muy bien qué momento están viviendo, ¿no? Y de ahí, luego ya vamos avanzando y le vamos preguntando más cosas, ¿no? Insisto que os he desglosado un grupo de preguntas más detallado. Sí, porque sientes, y luego eso, dentro de todos los problemas que tenemos, pues hacer un ranking, porque evidentemente a todos no nos podemos afrontar, esto es uno a uno, partido a partido, ¿no? Como dicen en el fútbol. Tú necesitas saber este ranking, ¿no? Es decir, ¿qué es lo primero que tienes que solucionar? ¿Para qué? Porque tú ahí es donde sabes que el cliente va a ir primero y tú vas a ayudarle, ¿no? También sondearle mucho sobre si ha probado o ha encontrado otro tipo de soluciones. Los clientes cuando tenemos un problema nos dedicamos a buscar soluciones y por qué esas soluciones no le han valido o sí le han valido. ¿Vale? Necesitamos saber de qué manera está intentando resolver su problema, su necesidad o su deseo. Lo siguiente es preguntarle por sus expectativas, ¿vale? ¿A dónde quiere llegar? ¿Cuál es la aspiración hacia la que va? ¿Cuáles son sus requisitos imprescindibles? Nosotros cuando tenemos una necesidad o un deseo nos hace ilusión, pero no nos vale cualquier cosa, ¿no? Queremos llegar a donde queremos llegar y por un camino muy concreto. Pues igual, conocerlo es muy importante. La aspiración, a qué aspiramos los humanos, ¿no? Y luego, pues sí, un grupo de preguntas mucho más específicas, mucho más concretas, eso ya las decidimos nosotros dependiendo de lo que necesitemos conocer en cada momento, ¿no? Yo aquí os he puesto pues, las redes sociales porque, claro, es clave conocer dónde se mueven nuestros clientes, qué les gusta, qué consumen, si les gustan las series, si les gusta Netflix, si les gusta HBO, si les gusta TikTok, bueno, todas estas cosas es muy importante. Y otra cosa clave es, una vez que tú has establecido esta conversación, esta conexión tan importante con el cliente, decir, ahora te voy a presentar lo que yo soy y lo que yo te quiero solucionar, ¿no? Le presentas tu producto, tu servicio y le preguntas si realmente crees que le está aportando algo. Los clientes luego son muy generosos hablando y te dan muchas opiniones, te dan muy buenas ideas después y después de un buen rato hablando con ellos y haberles escuchado, sobre todo, porque todo esto es una conversación, imagínate, al final son generosos y te dan sus propias opiniones y sus propios puntos de mejora sobre la solución que tú o el producto que tú le has dado a probar, ¿no? Imaginaos si lo hacemos en el contexto de una entrevista, ¿no? Bueno, lo de la entrevista viene después. Ahora os explico este ejercicio que a mí me gusta que lo hagáis, ¿vale? Le llamo, yo me lo he inventado, es el ejercicio del periodista, le llamo yo así porque a mí me ha parecido así. Si vosotros que tenéis alguna preocupación o algo y dices que yo no estoy realmente llegando al cliente a entender este tema concreto, pues apúntate ese tema y a raíz de ahí saca todas estas preguntas. Entonces, siguiendo con el ejemplo de la fiesta. ¿Para qué organiza alguien una fiesta en su casa? ¿Cómo cree que la tiene que organizar?
dónde piensa que tiene que organizarla dentro de la casa o con quién piensa que tiene que organizarla. ¿La organiza sola? ¿La organiza con su cuñada? ¿Piensa que tiene que contratar a alguien? ¿Cuándo la quiere organizar? ¿Cuánto se quiere gastar? ¿Cuántas veces organiza una fiesta al año en su casa? ¿Por qué quiere organizar una fiesta en su casa? ¿Entendéis? En torno a vuestro tema, a ese tema, empezad a haceros preguntas con estas, digamos, pequeñas ayudas. Y así os va a salir, porque muchas veces no nos salen las preguntas que le queremos hacer a los clientes, pero así este ejercicio os ayuda a sacarlo adelante. Lo que os decía antes, las técnicas o las entrevistas personales es una de las técnicas que yo recomiendo empezar, incluso aunque tengas clientes. Yo la uso con mis clientes, ¿vale? De hecho, mira, Marta y Mónica están aquí las dos y las dos me entrevistaron y lo hicieron súper bien. Lo hicieron muy bien. ¿Por qué? Porque al final una entrevista es una conversación, pero es una conversación con un propósito. Y el propósito y el objetivo está en torno a lo que hemos visto, a resolver todas estas preguntas que tenemos en torno al cliente. Y el propósito central es escuchar al cliente, escucharle de verdad. Una cosa clave es que en una entrevista necesitáis que sea grabada. Esto es una grabadora, pero bueno, a día de hoy podéis grabarla en un Zoom. ¿Por qué insisto en que la entrevista se necesita grabar? Vale, nosotros necesitamos hablar en los mismos términos que nuestros clientes, en la web, en el copy, utilizar las palabras o en los posts de Instagram, en nuestras redes sociales, utilizar las mismas palabras o los mismos términos o las mismas sí, términos, ¿no? Terminologías que utiliza un cliente es un punto de conexión brutal. Si tú grabas la entrevista con el cliente, las personas de copy van a ser muy felices porque le vas a dar auténticas perlas de frases, te va a expresar mucho también sus valores. Cuando tú escuchas a una persona, luego nosotros traducimos a nuestros términos, ¿vale? Entonces les cambiamos las palabras. Sin embargo, tú si lo grabas, luego lo vuelves a escuchar y dices, identifica mucho más sus valores, sus tiempos, sus pausas, sus palabras. Todo esto es una información cualitativa espectacular. La persona, por tema de protección de datos, te tiene que dar permiso para que se grabe la entrevista, ¿vale? Simplemente le decís que es por tema de que luego, pues oye, para hacer bien el análisis y para hablar, porque al final se trata de que sea una conversación, ¿verdad? Pues nada, os dan permiso para grabarla. Si no os lo dan, no pasa nada. Pues dice, bueno, pues tomo notas. Porque claro, no te vas a quedar ahí después de una hora hablando y dices, ay, Dios mío, ¿qué me ha dicho? ¿Vale? Todas las preguntas recomiendo que sean abiertas, ¿no? Como os he puesto antes algunos ejemplos. Y que se pregunte el por qué. ¿Por qué? Después de cada pregunta es por qué. Porque necesitamos sondear, porque las personas nos quedamos un poco en la superficie, somos un poco vagas hablando. Pero si preguntas por qué, luego ya empezamos a dar como más razones. Y sobre todo lo que buscamos es conocer lo que hemos dicho antes, sus necesidades, sus deseos, lo que le preocupa, sus comportamientos, su contexto. Y con toda esta información, imaginaos que hacéis 10 entrevistas como mínimo a un perfil de un cliente. Os puedo asegurar que os sale un buyer persona bastante más completo de lo que podríais vosotros a priori, ¿no? Siempre aconsejo hacer un número suficiente de entrevistas a estos perfiles de clientes que hayáis seleccionado. Dice, ¿cuántas entrevistas necesito? Pues hasta que se empiece a repetir la información. Cuando veáis que ya tenéis un patrón de respuesta, dice, ay, mira, me ha contestado lo mismo que el primero, me ha contestado lo mismo que el quinto. Pues ahí es cuando dice, ya tengo suficientes, ¿de acuerdo? La otra técnica son las encuestas o los formularios. Hay veces que se utilizan primero las entrevistas y después las encuestas. Es decir, con la información que has obtenido de la entrevista puedes crear un formulario o una encuesta y ya dirigirlo, enviarla a mucha más gente. Imagínate que formas parte de un grupo en LinkedIn. Si tú haces primero 15 entrevistas a un perfil de cliente y de ahí sacas ya un perfil claro, pero quieres confirmar a más personas, entonces haces una encuesta.
imagínate, ¿no? 10, 12 preguntas, las que sea, para ir mucho más al detalle. ¿De acuerdo? Bueno, no quiero entretenerme mucho con lo de las encuestas porque es como un poco más trillado, pero os quiero dar algunas claves de cómo puedo conseguir encuestas. Bueno, os digo, yo en el confinamiento, sin tener ningún tipo de lista, porque soy muy mala en esto y no tengo ni siquiera el email marketing montado, con lo cual yo no tengo a nadie a quien enviarle una encuesta más que a mis seguidores en Instagram. Bueno, quise saber cuál era el contexto del coronavirus y cómo estaba afectando al mundo del negocio, ¿no? Entonces, monté una encuesta de, eso, serían unas 13 preguntas. La envié, la publicité, bueno, no la publicité, que no gasté dinero en nada, la envié, la publiqué en Instagram, la envié directamente a determinadas personas, la publiqué en LinkedIn y conseguí 163 encuestas, ¿vale? En fin, o sea, 163 encuestas ya te da un grupo de gente con unas tendencias bastante fuertes y con eso hice un informe y lo publiqué. O sea que os lo digo porque yo en ese tiempo en Instagram tenía 300 seguidores, o sea que te quiero decir que es que más pequeña no puedo ser. Pero claro, el tema le interesaba a todo el mundo y yo iba a compartir luego los resultados con ellos, como así hice, luego les envié el informe uno a uno. Entonces, bueno, ¿se puede conseguir información de los clientes? Sí. Si les vas a hablar de un tema que a ellos les interesa, por supuesto, por supuestísimo, vas a obtener información claramente. Entonces, las encuestas que te van a permitir estar al día de cualquier novedad o información relacionada con el perfil del cliente. Y en esto quiero insistir porque como están tan cambiantes las circunstancias actualmente, no podemos pensar que conocemos al cliente y decimos, ay, ya conozco al cliente, pues esto. Y dicen, vale, y dentro de 3 meses o dentro de 6 meses, ¿cómo hemos cambiado? ¿Cómo somos nosotros ahora respecto a enero? Respecto a diciembre del año pasado, es que no ha pasado tanto tiempo, o sea, entonces las encuestas os permiten tener una información muy rápida, una foto de un momento actual de tus clientes, entonces os animo a utilizarlas, ¿de acuerdo? Os pongo aquí 2 plataformas de encuesta, hay montones, ¿vale? La Google Formularios es con la que yo hice esta encuesta, es gratuita. Si vais a Google Formularios, en el perfil personal, el perfil de empresa es justo para hacer estudios de mercado con empresas y ahí nos metáis. Pero en el personal, ahí podéis meteros, hay un montón de información de cómo hacer una encuesta y es bastante fácil. Si tenéis dudas, preguntadme porque me la conozco súper bien y no tengo ningún problema. Y luego se integra también con plataformas de email marketing, que ahí yo me lo controlo menos, pero bueno. Y luego por otro lado hay una que es preciosa, se llama Typeform, súper bonita. Si quieres hacer una encuesta así como muy chula y tal, puedes pagar 30 euros al mes y solo con un informe, os da informes los dos, os dan informes en tiempo real, os permiten descargar las respuestas en Excel, que luego vais a ver que son muy interesantes por los siguientes pasos que hay que dar. Entonces, bueno, aún así hay un montón de plataformas de encuestas, ¿de acuerdo? Como son muy fáciles de usar, enseguida te montas un cuestionario. ¿Qué ocurre con los cuestionarios? Que podemos llegar a cometer determinados errores de forma, ¿no? Entonces yo lo que os he puesto aquí, que no me voy a detener en ello, como vais a tener la presentación, podéis verlo mejor. ¿Cómo hay que estructurar un cuestionario? Vale, pues un cuestionario tiene que tener esta secuencia, ¿vale? ¿Y cómo hacer las preguntas de los cuestionarios? Se pueden hacer de 2 maneras. Puedes hacer las preguntas abiertas que hemos visto antes, que se las puedes directamente preguntar para que la persona haga una reflexión a la hora de hacer la encuesta, pero si tiene que escribir demasiado, hay gente que no es tan reflexiva y no va a escribir mucho. Pero por contra, sí que es verdad que hay personas que prefieren escribir y te expresan mucho más cosas en la intimidad y en el anonimato de una encuesta. Os estoy diciendo los pros y los contras de la entrevista, que si te tiene que decir algo directamente puede empatizar mucho contigo, pero puede callarse cosas por vergüenza. Sin embargo, la reflexión y el anonimato que te permite un cuestionario también es muy poderoso,
¿vale? Y hay personas que fluyen mucho más. Vosotros ya pues elegís también el medio que vosotros creáis que podéis utilizar mejor. Os deja una plantilla que son muy feas, pero ahí es donde te dice qué es un ejemplo erróneo y cuál es un ejemplo correcto de formulación de preguntas en un cuestionario, ¿vale? Entonces, ahí hay otro ejercicio de trabajo bastante interesante donde, bueno, pues lo he puesto así, pues como preguntar precios, como preguntar cosas así de una manera directa, sencilla, sin llevar equívocos, sin preguntar de una manera dirigida, no preguntar en negativo, ¿vale? En fin, bueno, un poco un decálogo de lo que nos enseñan a los sociólogos de cómo tenemos que construir una encuesta, ¿vale? Entonces me ha parecido me ha parecido interesante, pero digo, bueno, lo voy a poner porque estas cosas es verdad que luego nunca se ven, para aportar algo distinto. Y luego dices, vale, muy bien, pues ya tengo todo esto, qué guay. Pues hay que seguir trabajando, porque claro, tenemos demasiada información y creemos, y nosotros insisto en que la filtramos, los humanos filtramos la información, ¿vale? Y aquí no vale filtrar, aquí vale seguir trabajando. Como lo que queremos es buscar patrones de comportamiento entre los clientes o incluso discordancia entre ellos, que eso también es muy interesante, según el perfil del cliente, pues nos toca trabajar y es volcar la información en un documento donde vamos a compilar todo esto, ¿vale? Entonces os voy a enseñar el Excel, aunque luego no sé si voy a poder hacerlo. Espera, es que quiero enseñar el Excel para que lo veáis, pero me temo que a ver si voy a meter la pata por aquí. A ver, dejo de compartir y ahora comparto pantalla de nuevo, ¿vale? A ver, vale. Bueno, esta es la plantilla Excel. Aquí, en esta columna, aquí, veis que web, email, LinkedIn, Pinterest, todo esto son el mapeo de la información, como os he dicho antes, el perfil sociodemográfico, con la edad, toda la información y el listado de preguntas que os he dicho que os iba a poner. Mira, aquí tenéis un montón de preguntas que le podéis hacer a los clientes, ¿vale? Bien, digamos, este es vuestro guión, ¿no? Pues lo que toca hacer ahora es decir, vale, si he entrevistado a la clienta número 1, pongo aquí a qué se dedica y lo siguiente que hago es volcar la información en este Excel. Y así con todas las clientas que vaya a entrevistar o clientes. ¿Qué es lo que voy a hacer al final? El resumen global del perfil del cliente, es decir, el buyer persona. Aquí sí que voy a poder decir, vale, ¿qué tienen en común todas ellas o qué es lo que no tienen en común? Pues a lo mejor, mira, pues aquí tenemos en común todas que somos latinas, ¿no? ¿Vale? Somos de un montón de países, pero somos latinas. ¿De qué edad? Pues ponemos el rango de la edad. ¿De qué sexo? Pues somos todas mujeres, algunas seremos madres, otras no, nuestra formación. Entonces, aquí, al compilar toda la información, vamos a empezar a construir el perfil del buyer persona en base a la información que hemos obtenido. Si hemos hecho una encuesta, nos habremos descargado los datos en un Excel y entonces ya los tendremos aquí directamente. ¿De acuerdo? Voy a dejar de compartir de nuevo y voy de nuevo a la presentación. Entonces, la plantilla os la he construido para que os sea sencillo, ¿vale? De manejar. De todas maneras, ya me daréis feedback de qué os parece, ¿de acuerdo? Al tener toda esta información, pues efectivamente ya vamos a poder decir, bueno, pues ahora ya sí que tengo una base real para construir al perfil de mi cliente, ¿verdad? Esta es parte de la información que yo he ido recopilando, que todavía me queda bastante por recopilar, de lo que es un buyer persona de mi clienta. Como lo del Excel se hace un poco duro, una vez que hayáis conseguido compilar toda esa información, entonces lo podéis construir así de bonito. Os he puesto, ya no voy a dejar de compartir pantalla, pero os he puesto el link de una página web que es con la que yo he construido ese buyer persona y lo hace gratuitamente. Entras, es HubSpot
y te da la posibilidad de construir tú tu buyer persona, le pones la foto y eliges pues todos los campos y vas rellenando toda la información y luego te lo descargas en PDF, que es lo que yo había hecho. De esa manera os resulta muchísimo más sencillo tener el buyer persona construido. Y bueno, y yo creo que ya está. Pues hasta aquí he llegado. Conclusión, que no te inventes a tu cliente. Que puedes hacer muchas cosas para conocerle antes de venderle o incluso después de venderle, porque eso es lo que os digo, que muchas veces a nuestros propios clientes que nos aman con locura no les conocemos. O sea, que ya aunque sea porque nos aman, pues ya